Buenos días, queridos hermanos. Ya sabéis, es un día muy triste para nosotros. Esta mañana ha fallecido nuestro hermano Danilo. Cuando disfrutaba, junto con otros hermanos, de un retiro de matrimonios. Emmanuel, que tenía que traer la palabra, ha ido para allá para ayudar. También ha ido acompañado de Ramón. Y bueno, Ángel y yo nos hemos venido aquí para poder echar una mano. Y aunque sea un breve pensamiento improvisado, yo sé que el Señor como es, se fortalece en la debilidad, ¿no? Hoy vengo aquí con mucha debilidad, con algunas ideas inconexas. Espero que el Señor lo pueda utilizar, ¿no? Recuerdo muchas conversaciones con Danilo. Él se solía sentar por donde ahora está Mabel, por ahí, yo detrás, y hablaba muchas veces con él. Me impactó mucho su testimonio de conversión. Su esposa Silvana, yo la conocía antes, era una mujer muy comprometida con el Señor, que había sido miembro de la iglesia de la Vaguada, primero Fuencarral, luego la Vaguada, y siempre estaba sola. Yo la recuerdo venir en Canillejas y cuando empezó a venir con Danilo yo me asombré. Y Danilo me dijo que había estado al borde de la muerte, había tenido un infarto, desde entonces él tenía muchas pruebas. Pero es interesante que esa experiencia de fragilidad, de cercanía a la muerte, pues fue precisamente lo que le llevó al Señor. Entendió perfectamente el sinsentido de su vida, ¿no? Su alejamiento de Dios, y tuvo una experiencia de arrepentimiento verdadera. Se reconcilió con su Creador, ¿no? Y estas imágenes son una muestra de ello. Recuerdo que una semana antes de su bautismo me dijo: Alberto, tráete la máquina porque quiero que me hagas fotos. Estas son las fotos de su bautismo. Todos fuimos testigos de él, ¿no? De alguna manera estas fotos son testimonio de que Danilo había tenido una experiencia, un encuentro con el Señor. La verdad es que ninguno de nosotros sabemos qué es lo que nos espera el futuro. Hay un texto que para mí siempre ha tenido mucho significado. Hoy no me ha dado tiempo a preparar el PowerPoint con los versículos que siempre suelo poner, así que os pido que busquéis este texto. No sé si la exégesis que voy a hacer es muy ortodoxa, pero estoy seguro que el Señor nos va a ayudar. Voy a citar a lo largo de esta mañana varios textos. Está en Hechos, capítulo 16, versículos 26 al 28. Hechos 16, versículos 26 al 28. Y dice así, el famoso discurso de Pablo, ¿verdad?, que tanto le gusta a Daniel. Y de una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Qué interesante, ¿verdad? De una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. De una misma sangre nos ha creado a todos nosotros. Pero es más, nos ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Cuándo naceremos? ¿Cuándo moriremos? ¿Bajo qué circunstancias viviremos? Los límites de su habitación, de nuestra habitación. Aquello que te limita, tus circunstancias, tus frustraciones. También las cosas buenas que vives, ¿verdad? Han sido de alguna manera, no podemos saber cómo, pero establecidas por Dios. ¿Para qué? Para que aunque sea palpando, le busques y le encuentres. Es decir, hay un propósito en tus circunstancias mayor que tu propia existencia. Que aunque sea palpando, con poco conocimiento, puedas descubrir el amor que Dios ha derrochado sobre el ser humano, incluyéndote a ti.
Dios está cerca de cada uno de nosotros, dice el texto. Y si hay algo que aprendemos en las Escrituras es que la muerte no es el fin de nuestra existencia, ¿verdad? Sino que es un cambio radical en el estado de todo ser humano. Para todos nosotros la muerte encierra una gran frustración, y no solo la nuestra, sino de nuestros seres queridos, ¿verdad? Ya que en nuestros corazones anida ese sentimiento de inmortalidad. Todos sabemos que moriremos, pero realmente eso no es lo importante en la materia. Lo que definitivamente nos acongoja es el proceso de la muerte. ¿Cómo moriremos? Es el temor a la agonía, el rechazo, morir solo, el dolor. Y sobre todo de esto se alza un temor aún mayor. ¿Qué es lo que nos espera después de la muerte? ¿Seré juzgado por mis actos? ¿Qué hay en la vida después de la muerte? Todo esto hace que veamos la muerte como una tragedia. En la Biblia, sin embargo, Dios nos presenta la vida más allá de la muerte de una manera un tanto velada en cuanto a sus detalles, en cuanto a sus formas, pero no en cuanto a su propósito, realidad y esperanza. El profeta Daniel recibió las siguientes palabras al final ya de su vida. Se cree que tenía incluso 90 años. Y cuando recibió estas palabras, pues era un anciano que había recibido de Dios muchas profecías, ¿verdad? Muchas palabras escatológicas. Él sabía, era evidente que se acercaba a su fin. Nunca llegaría a ver todo lo que el Señor le había revelado. Pero lo que más me gusta de este texto es que Dios no presenta la partida de Daniel como una tragedia. No lo presenta como algo dramático, simplemente la señala como un hecho ineludible. No había nada que temer, porque el Señor ya 6 siglos antes de Cristo lo tenía todo previsto. Mirad, Daniel 12, capítulo 12, versículo 13. Dice, pero tú, Daniel, persevera hasta el fin y descansa. Que al final de los tiempos, te levantarás para recibir tu recompensa. Este texto, queridos hermanos, es sorprendente. Un texto que en el Antiguo Testamento ya revela con toda claridad que Daniel se levantará de la tumba para recibir una recompensa. Para nosotros como cristianos, la muerte no es más que un estado intermedio. Es el periodo entre la partida de este mundo y la resurrección con la venida de Jesucristo. No es un doloroso purgatorio, como dicen algunos. Jesús ya lo ha purgado todo. Lamentablemente, pasado el umbral de la muerte, ya no hay ninguna posibilidad de cambio, ninguna posibilidad de arrepentimiento, ninguna posibilidad de reconciliación con nuestro Creador. La muerte para el creyente es simplemente estar con el Señor, reposar de los trajines, de los dolores de esta vida y recibir su inmensa consolación. De acuerdo con lo que Dios le había mostrado a Daniel, el mundo seguiría igual, seguiría sufriendo los embates, las luchas, las guerras, ¿no? Fruto de las ambiciones, de la naturaleza miserable del ser humano. Sin embargo, en el huracán de todas estas tensiones, en el devenir del curso de los años y de estas luchas interminables, el plan perfecto de Dios seguirá su curso inalterable. Como dice el apóstol Juan, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Arturo Uslar Pietri, un político e intelectual venezolano,
escribió un artículo décadas atrás acerca de las reflexiones que le producían el fallecimiento de uno de sus hijos. Dijo: la desaparición de mi hijo mayor me devuelve súbitamente a la vieja e inagotable reflexión de la condición humana. Lo sabemos todo, pero tendemos a olvidarlo. ¿Acaso por inconsciencia, por inconscientes, por una inconsciente reacción defensiva, sin llegar a lograr borrar nunca la constante presencia de ese límite fundamental que es la muerte? Ya desde el mundo pagano, dice, y en toda la amplitud y variedad de donde el ser humano ha estado presente en el planeta, esa angustia condicionante está presente en todos los seres humanos, la presencia de la muerte. Y fijaos, es esa precisamente la condición fundamental que distingue al hombre de cualquier otro ser viviente. Es el único animal, el hombre me refiero, que ha llegado a comprender que ha nacido para morir. Los demás lo ignoran o lo advierten ya cuando están a punto de expirar su último aliento. El hombre antropológicamente comenzó a ser hombre cuando excavó la primera tumba. Era a la vez su manera de reconocer la muerte y también de rechazarla. Si os dais cuenta, los animales no entierran. Y precisamente es la respuesta que le damos a la muerte, a esa angustia existencial que produce la muerte, la que hace la diferencia entre los seres humanos. Las maneras de enfrentar la muerte, de esquivarla, de intentar olvidarla, de aceptarla o de acomodarse a ella. La gran rebelión humana es la rebelión contra la muerte. Ya lo sabéis, ¿no? Pero vivimos en una sociedad muy pragmática, individualista y sin ningún sentido de espiritualidad, ¿verdad? Poco espiritual, que no quiere pensar en la muerte. La muerte se ha convertido en un tabú de nuestra sociedad. Porque pensar en la muerte significa pensar en la extinción, significa pensar en cosas trascendentales. ¿Existirá Dios? ¿Cuál será nuestra situación respecto a Él? Se vive al día, en la falsa eternidad del día, a muy corto plazo, como un intento superficial de escapar a ese pensamiento de la muerte. Y sabéis, el intentar esquivar la muerte tiene consecuencias funestas. Porque el repudio de la muerte es en realidad el repudio de la vida. Se vive sin profundidad, fuera del tiempo, fuera de mesura, fuera de razón, en la medida en la que se ignora o se borra de nuestra mente la realidad de la muerte. Y mirad, reflexionar sobre la muerte podría mejorar mucho la situación existencial de los hombres. Los antiguos cristianos hablaban de la vida como una preparación para la muerte. Hoy tal vez habría que crear conciencia de la muerte como una preparación para la vida. Entender su brevedad, su sentido. Podría ser la fuerza transformadora más grande que consiguiera equilibrar toda esta locura en la que viven los hombres y mujeres hoy en día, que tienden a olvidar su condición de fragilidad. Precisamente entender que estamos de paso y que somos muy poco, muy frágiles, podría ayudarnos a empezar a ser mejores. Hoy nos encontramos sin palabras ante el fallecimiento de nuestro querido hermano Danilo, pero también nos sirve de reflexión. Las lágrimas de su muerte pueden también limpiar nuestros ojos
para ver con claridad y perspectiva lo que tenemos por delante. El cristianismo es un canto a la vida, que además no ignora la realidad de la muerte. ¿Cómo es posible que sea un canto en la vida sin ignorar la realidad de la muerte? Ni tampoco es un simple consuelo tímido del dolor, sino que es una promesa de Dios. Dice el apóstol Juan, esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Sabemos que tenemos victoria sobre nuestro mayor enemigo. Y esto nos da libertad para enfrentar la vida de una manera completamente distinta. Jesucristo, quien es la vida, se enfrentó a la misma muerte en la cruz, un símbolo eterno de muerte y de dolor. Él tomó allí nuestros pecados y nuestros fracasos de una vez por todas para destruir el poder que sobre nosotros ejerce la muerte. Su victoria se manifestó en la resurrección de entre los muertos, ya que la muerte simplemente no lo pudo contener. Y ahora, fijaos, el Señor también ofrece lo mismo a todos aquellos que han hecho un pacto de vida con Jesucristo. Un pacto de vida con Jesucristo. El Señor mismo sabe que el hombre o la mujer que muere sin Jesucristo está irremediablemente perdido. Nosotros, como dice el apóstol Juan, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Pablo decía que la muerte es la paga por el pecado, el resultado de nuestra propia separación de Dios, nuestra alienación de pensar en nuestro egoísmo que podíamos ser Dios mismo, iguales a Dios, dioses en nuestra propia vida, vivir como nos diera la gana. Y que en ese vivir como nos diera la gana, en nuestro propio egoísmo, éramos libres de menospreciar a los demás. Por eso la verdadera vida se manifiesta cuando podemos amar, cuando permanecemos sujetos a Dios, cuando hemos sido limpiados por la sangre del Cordero y la vida del Cristo resucitado ha dado vida a nuestra propia mortalidad. ¡Qué milagro! Mirad, no sé si será de consuelo o no, pero he escogido unos cuantos textos para todos aquellos que todavía siguen con un poquito de temor a la muerte. ¿Qué nos espera después de la muerte? La Biblia nos da algunas pinceladas. Mirad, esto es lo que creían los primeros cristianos. Vamos a ir a 1 Corintios 15. Allí vamos a leer unos textos. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Mirad, esta idea de las primicias se remonta a los festivales agrícolas judíos de la Pascua y Pentecostés. Ya sabéis que aunque eran festivales agrícolas, también eran recordatorios históricos de salvación. Dios había hecho grandes cosas. Desde el punto de vista agrícola, la Pascua era el momento en el que se presentaban al Señor la primera cosecha de cebada. Y 50 días después, ¿verdad? 7 semanas después, era el momento en que se presentaban los primeros frutos de la cosecha del trigo. Obviamente, el ofrecimiento de las primicias, el ofrecimiento de estos primeros frutos, significaba una cosa, que la cosecha más abundante estaba aún por llegar, ¿no? Pues bien, Pablo aplica ahora esta imagen de la Pascua judía a Jesús. Y dice
que Él es el primero de los frutos, el primero en levantarse de entre los muertos. Obviamente el punto clave de las primicias es que vendrán muchos más. Es que habrá muchos más, ¿verdad? Danilo ya está en esa lista. Y todos nosotros, ¿verdad? Espero. Y siguiendo en el mismo texto, 1 Corintios 15, fijaos qué interesante saber cuál es la meta de la historia, según Pablo. La meta de la historia, ¿te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuál es la meta de todo esto? Fijaos, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Para que Dios sea todo en todos. ¿Cuál es la meta de todo el plan de Dios? Estamos ante una de las expresiones más claras acerca de la visión futura del mundo según el Señor revela en el Nuevo Testamento. Dios será todo en todos, en todo, mejor dicho. El tiempo del Verbo es el futuro, hasta que se dé la victoria final sobre el mal y en especial sobre la muerte, ¿verdad? No habrá llegado este momento. Es interesante, ¿sabéis? Porque este texto es algo parecido a algo que ya se anunciaba en el Antiguo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento, al profeta Isaías, en el capítulo 11, versículos 8 y 9, fijaos lo que encontramos que el Señor revela 7 siglos antes de Cristo. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Atención, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. En este pasaje, el profeta declara que la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Pero un momento, esto no tiene sentido, ¿no? Esto es algo que llama mucho la atención. ¿Cómo pueden las aguas cubrir el mar? Las aguas son el mar. Pareciera como si Dios pretendiera inundar la totalidad del universo con su ser. Como si el universo hubiera sido diseñado como un receptáculo para su amor. Incluso podríamos animarnos a sugerir, según esta estética cristiana, que el mundo es bello no solo porque nos recuerda inquietantemente a su creador, sino porque ha sido diseñado para ser llenado, inundado, empapado de su amor. Por lo tanto, nuestra respuesta a esta sociedad que mira para otro lado en cuanto surge el tema de la muerte, o para todos aquellos que piensan que el ser humano irá evolucionando hasta conquistar la inmortalidad, nuestra respuesta es que el mundo ha sido creado bueno en gran manera, pero incompleto. ¿Y qué es lo que le falta? Que Dios sea todo en todo. Apunta a una perfección mayor cuando la muerte sea conquistada y Dios sea todo, en todos. Algún día, cuando se hayan vencido las fuerzas de la rebelión y la creación responda libremente y con agrado al tierno amor de su Creador, lo que Dios va a hacer es llenarla con su presencia. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Esto es lo que dice la Biblia. De manera que aunque la creación siga siendo una entidad independiente de su Creador, diferente de Dios, estará llena o inundada con la gloria de la propia vida de Dios, que es eterna. Y nuestra vida también.
Esto nos lleva finalmente a la última imagen que quiero compartir con vosotros, que se encuentra en Romanos capítulo 8. Una imagen más tomada del mundo creado. Pablo era muy práctico, ¿verdad?, en las imágenes, algo que todo el mundo pudiera entender. Fijaos, la imagen de un nacimiento. Romanos 8, 19 al 23 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quiénes? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, que el Señor lo redima. Fijaos, de la misma forma que en el parto la madre y el hijo se separan y ya no siguen siendo uno, sino que se convierten en dos, la nueva creación será algo nuevo en un sentido, distinta a lo anterior, pero con continuidad, en el sentido de que es algo que nace desde esta creación. La idea que tiene Pablo es el nacimiento drástico, dramático si queréis, de una nueva creación desde el vientre de la vieja. Esa es la metáfora. Como conclusión, solamente a través de imágenes, de metáforas y de símbolos podemos imaginar el nuevo mundo que Dios pretende hacer, lo que Dios pretende hacer para nosotros en el futuro. Esas imágenes brindan esperanza al ser humano, pero no solo al ser humano, sino a todo el universo. Es un futuro en el que, bajo el reinado soberano y sabio de Dios el Creador, se logra, fijaos, eliminar la muerte y la descomposición. Y nace una nueva vida, una nueva creación, con lo cual el presente será en relación como una madre hacia un hijo. Por tanto, fijaos, lo que la creación necesita no es eso que van diciendo muchos de si el Señor lo va a destruir todo, ¿qué más da lo que contaminemos? No necesita del abandono, necesita el cuidado, pero tampoco la evolución de aquellos que dicen, ya lo conquistaremos nosotros. La creación y nosotros lo que necesitamos es lo que nos promete el Señor, conquistado en su muerte, en la cruz, y en su resurrección, es que nos redima, es que nos redimen, que nos renueven el día en que Jesucristo se manifieste. Y esto es precisamente lo que promete y lo que garantiza la misma resurrección de Jesús. Ese es el modelo. Eso es todo lo que la creación está esperando. El universo entero está expectante por ese momento en el que la resurrección, la vida, el poder de Dios se propague de un extremo a otro, llenándolo todo con la gloria de Dios a medida que las aguas van cubriendo el mar. Algún día volveremos a ver a Danilo entre nosotros y a todos los seres queridos que hemos perdido, que han creído en Jesucristo. Pienso en Lola porque veo a Álvaro y a Ruth, a Ángela Pellegrín hace poco, tantos otros. Bueno, menudos abrazos nos vamos a dar, ¿no? Pero aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor, tal vez este es un buen momento para hacerlo. No sabemos qué será de nosotros mañana. Danilo estuvo al borde de la muerte hace unos años y aprovechó su oportunidad. Y hoy ya está disfrutando con el Señor. Sentimos pena, especialmente su esposa, sus hijos, pero a la vez alegría, ¿no?, de que está con el Señor, de que ha aprovechado su vida.
que tiene su herencia asegurada. No te olvides, Dios ha establecido el orden de tus tiempos y los límites de tu habitación, no para que llegues a crearte ídolos o incluso a desesperarte por tus circunstancias y estar todo el día quejándote, sino para que entiendas que esos límites que el Señor de alguna manera ha establecido, el orden de tus tiempos, tiene un sentido y un propósito que te trasciende. Y es que llegues a conocer de verdad a tu Creador, te reconcilies con Él. Y hoy es una buena oportunidad. Si alguno quiere saber más de esto, pues yo estaré por aquí, también Ángel. Y bueno, le voy a pedir a Ángel que suba a orar por la familia de Danilo, por Silvana, por nosotros, también a dar gracias por la esperanza que el Señor ha puesto delante de todos nosotros. Que el Señor os bendiga.